¿Qué tal? Buenos días, Resurrección y Vida, bienvenidos. Bienvenidos los que están en línea. Vamos a dar unos cuantos minutitos para los que se conectan siempre, nos acompañan los domingos en línea. Pues bueno, tengan tiempo de conectarse y pues bueno, que nos acompañen esta mañana. Amén. Los que están aquí, bienvenidos. ¿Cuántos sintieron la presencia de Dios esta mañana en la alabanza, en la adoración? La verdad es que son unas de mis alabanzas favoritas en cuanto a una de las que tocamos hace ratito. Y pues bueno, yo creo que hoy Dios tiene preparado algo interesante y bueno para nosotros. Y pues bueno, yo creo que es buen momento para seguir dando gracias a Dios este domingo. Y antes de comenzar, ¿qué les parece si oramos para poner en manos de Dios este tiempo? Que la palabra que hoy tiene para nosotros sea una buena semilla en nuestro corazón y pues bueno, que Dios haga lo que tenga que hacer el día de hoy. Amén. Gracias Dios te damos esta mañana, Padre, por el día que nos has dado, Señor, de congregarnos, Señor, en tu iglesia, Padre. Gracias por la oportunidad que nos das, Señor, de estar un día más con vida, Padre, y simplemente gracias por tu amor, por tu misericordia, Dios. Hoy ponemos en tus manos, Señor, este tiempo, Señor, de esta prédica, Padre. Gracias por la alabanza, por la adoración, Señor, por el tiempo de oración e intercesión incluso, Padre. Hoy queremos, Señor, preparar este ambiente, este lugar, Dios. Los que están en línea, Padre, hoy sabemos que tú eres un Dios omnipotente, Señor, y estás donde cada persona te busca de corazón, Señor. Hoy abrázalo, Señor. Espíritu Santo, hoy acompáñanos, Señor, y úngenos con tu preciosa sangre, Dios. Quita, Señor, todo aquello que nos distrae de nuestra mente, de nuestros oídos, de nuestro corazón, y que hoy pueda, Señor, caer en buena tierra y que podamos, Señor, entender lo que hoy tú nos quieres compartir, Padre. Te damos gracias, Señor Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Y bueno, pues antes de comenzar, no sé si en línea alcanzan a ver el título de la charla de hoy, pero es perseverar cuando no hay respuestas, ¿ok? Yo creo que a veces la perseverancia, ahí yo creo que se puede dividir en dos cosas. Yo siempre lo he visto así o lo entendí cuando estaba armando esta charla, ¿no? Perseverar, yo creo que cuando tratamos de estar trabajando mucho en algo que queramos conseguir, yo creo que todo el mundo tenemos metas, tenemos sueños, tenemos cosas que queremos cumplir en nuestra vida personal, en nuestro trabajo, en nuestra familia, muchas cosas. Pero también a veces el perseverar, cuando realmente no es algo que no sea por perseverancia, sino que es algo que realmente no es para nosotros, a veces nos podemos frustrar porque estamos aferrados a algo que esa bendición no, o más bien no por no llamar la bendición, perdón, más bien es que esa parte no nos toca, no nos va a hacer bien, y eso es lo único que sabe es Dios. Pero a veces nos aferramos tanto a esas cosas que nos causa conflicto internos, ¿no? En nuestro corazón, en nuestra mente, y pues bueno, es lo que vamos a estar charlando el día de hoy. Y quiero compartirte y comenzar con esta frase. Dice, el silencio de Dios no es abandono, es una formación. ¿Cuántas veces yo creo que hemos orado por alguna petición en especial, algo que necesitamos, que queremos que se vea cumplido, no sé, sanidad, tal vez algo económico, algo material, que usualmente es lo que realmente, humanamente es lo que siempre pedimos, ¿no? Dios, quiero esto, Dios, necesito esto, ¿por qué no lo tengo? ¿Por qué yo veo a la demás gente que lo está logrando, pero yo en esto me estoy atorando? Pero dice que a veces el silencio de Dios no es que nos haya abandonado, no es que nos esté escuchando. Yo creo que Dios nos está viendo atentamente cómo incluso estamos orando, cómo lo estamos pidiendo, cómo estamos actuando en medio de esa prueba que tú y yo a veces estamos. Por lo que realmente a veces no entendemos y lo que no vemos es que Dios nos está formando nuestro carácter, sigue moldando nuestro corazón, sigue trabajando en nuestra mente. ¿Por qué? Porque yo creo que a Dios no le costaría nada dárnoslo de que de ya, ¿no? A veces como niños chiquitos, de repente cuando estoy con mis sobrinas, bueno, todavía siguen chiquititas, ¿no? Pero cuando todavía eran más pequeñas, yo siempre las llevaba como por la parte de juguetes, ¿no? Yo sigo yendo ahí de repente y hay cosas que me gustan y se emocionan a ver tantas cosas, ¿no? Sus personajes favoritos y tal vez ya tienen repetidos el mismo monito en diferentes tamaños, pero nunca deja de ser una ilusión, ¿no? Y mi hermano siempre me dice, no, o sea, ya tiene demasiado, o sea, no lo necesita, solamente porque ahorita pues no los trae, pero yo, no pasa nada, o sea,
se lo compramos, ¿no? Y 5 minutitos lo abrimos y ya, se nos olvidó, nos pasó la emoción. Y a veces puede que sean las mismas cosas con Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque tal vez en esa edad de niños, en esa mentalidad, pues nos emociona, lo queremos, no, es como una emoción de que, híjole, ya lo quiero tener, quiero jugarlo, está muy bonito, pero ya, después lo botamos, ¿no? Y realmente tal vez no era lo que queríamos, no era lo que esperábamos, y yo creo que Dios es a veces lo que nos quiere tratar de dar a entender a nosotros ya como adultos que somos, dependiendo la edad, qué generación seamos, hay cosas que realmente Dios nos está formando, ¿por qué? Porque cuando pedimos algo, realmente no era lo que estábamos pidiendo o buscando. No sé si les ha pasado. Que están buscando X cosa, la obtienen y era como que, híjole, no era lo que esperaba, no era como me imaginaba. Y esa formación a veces Dios trata de evitarnos como ese desgaste, eh, tal vez estoy hablando de dinero incluso, de algo, una inversión de tiempo, de que al final de que Dios, de que nos dice, ¿no? De que ves, o sea, no era el tiempo tal vez en lo que tú lo necesitabas, no estabas listo, no estabas preparado, quería formarte tal vez internamente, ¿para qué? Para que el momento perfecto que yo llegara y te lo diera, lo valoraras aún más, ¿ok? Y en esta parte del silencio, híjole, yo creo que puede pasar muchísimas cosas por nuestra mente. Cuando has hablado con alguien o has hablado por teléfono y tenemos una mala comunicación por red, por la naturaleza, lo que tú quieras, y ambos nos quedamos en silencio, ¿qué pasa? Comenzamos a preguntar, o soy yo, o es la otra persona, o si dijimos algo de que, ups, se enojó, se molestó, ¿qué está pasando, no? Y comenzamos a preguntarnos muchísimas cosas, ¿va? Y hay una palabra en la que nos vamos a basar toda esta predicación, que es en la que tenemos que seguir trabajando, y yo creo que Dios nos pide esa parte con mucho amor, con mucha devoción, y es esto. No sé si de aquí alcanzan a leer algo. Digo, aparte, digo, la pared no ayuda mucho, pero hay una palabra ahí escondida. ¿Quién alcanza a ver de acá los que están aquí? ¿No? ¿Nadie? Ok. Vamos a ver la otra, si se alcanza a ver mejor. Ajá. Pero como que todavía no se alcanza a lograr ver bien, ¿no? Está un poco pequeño todavía. ¿Aquí qué dicen? ¿Se ve mejor o...? Sí, ya alcanzamos a leer, ¿no? Y aquí vamos a hacer pruebas que también estamos de los ojos y necesitamos lentes. Pero pues bueno, ya se alcanza a ver mejor, a diferencia de la primera que estuvimos viendo. Yo creo que ya todos alcanzamos a leer, ¿no? Y justo, dice paciencia. Aquí qué dicen, ¿se alcanza a entender mejor? Los que están en línea, los que ya nos están viendo, por favor escriban ahí qué es lo que alcanzan a ver. Espero que sí se vea, o si ya escucharon, pues bueno, ahí ya estuvo la respuesta. Pero creo que ya va agarrando un poquito más de forma, alcanzamos a ver mejor, o ya limpiamos nuestros lentes y alcanzamos a leer mucho mejor, ¿no? Pero sí, la palabra al final era paciencia, ¿ok? Al final ya lo ponemos en grande para alcanzarlo a leer, para alcanzarlo a visualizar cómo es. Y aquí una escritura eh, que quiero que la guardes, que quiero que la anotes, los que están anotando, o después que escuchen ustedes la charla, pues bueno, puedan prestarle atención. Esta está en Hebreos 10:36 y dice, porque es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Ok? Entonces, si se fijan, aquí lo que pusimos en grande, paciencia. Es necesario que tengamos paciencia tú y yo ante las etapas, ante la situación, ante cualquier cosa que hoy tú y yo estemos viviendo en nuestro día. Dice, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, ese es otro punto importante, la voluntad de Dios, no la de nosotros, no la del pastor, no la de nuestros líderes, no la de tal vez nuestros papás, la de nuestros hermanos, nuestro jefe incluso, no, sino la voluntad de Dios, ¿para qué? Para que obtengamos la promesa. Hay infinidad y miles de promesas que podemos encontrar en la Biblia, en la palabra de Dios. Yo creo que no nos alcanzaría una predicación en un domingo para poder leerlas o buscar todas las escrituras, pero hay tantas promesas que Dios tiene para nosotros que incluso te puedo apostar que no hemos escuchado o leído con detenimiento o prestado atención, pero es eso. Yo creo que cuántos de nosotros tenemos que aprender a diferenciar cuáles son las promesas que Dios tiene para nosotros y quiere para nosotros
a qué es lo que nosotros realmente queremos. Porque es muy fácil decir yo quiero esto, necesito esto, pero ¿realmente lo necesitamos? ¿O fue porque vi a alguien más teniéndolo y me gustó? ¿O fue porque tuve la experiencia de vivirlo con alguien más? Y más en redes sociales ahorita, ¿no? Hay tantas cosas que seguimos a gente famosa, por decirlo así, que pinta la vida perfecta con el carro, las vacaciones, la ropa, los amigos, pero lo que decíamos en charlas anteriores, ¿no? Realmente eso es real o están viviendo esa vida día con día, pero realmente no es así. Yo creo que hay cosas que realmente Dios quiere como todavía que nos pongamos a pensar qué realmente queremos. Y si no conocemos a Dios, no conocemos sus promesas. Por consecuente, no sabemos qué realmente Dios tiene preparado para nosotros. Amén. Eh, Antes de continuar aquí, dice, el silencio no cancela la promesa. Lo que veíamos a un inicio, no es que Dios nos esté escuchando, no es que el silencio de Dios signifique abandono, no es de que ya nos esté ignorando porque está con alguien más, no es una línea de espera, una llamada telefónica y pone música mientras en lo que Dios nos atiende, no. Y para esto quiero que me acompañes a leer una escritura. Esta está en Habacuc 2:3. Vamos a hacer un tiempecito para que la busquemos. Y toda esta parte yo creo que es justo la impaciencia que a veces nos causa el estar pensando, el estar, pues justo, es normal que no vemos algo, una acción eh, hecha, es normal que si no vemos algo que se está moviendo nos impacientemos por querer que algo suceda rápido, ¿no? Ahora en mi trabajo algo que te quiero compartir es algo que he estado como aprendiendo. Digo, siempre ha dependido de mí, siempre va a depender de todos nosotros, nuestro trabajo, qué es lo que estamos haciendo, nuestras actividades, pero ahora tengo que involucrarme y aprender a comunicarme muchísimo más porque somos un equipo, son diferentes áreas y no me dará el tiempo ni la vida ni las horas en el trabajo de mi labor para hacer X proyecto, ¿sale? Es también yo creo que paciencia y de valiente saber pedir ayuda, saber pedir cómo acercarme con los demás para decir, oye, necesito hacer esto. No es porque estemos mandando a alguien, sino que realmente es su área, es su labor. Digo, a mí me encanta meterme todo, aprender cómo se hace. La electricidad, digo, también se me hace muy interesante, pero no estoy capacitado al 100, no está dentro de mis roles, por lo tanto yo tengo que ir con cierto equipo de que, oye, necesito este favor. Y esta parte es como, necesito que quede ya porque lo tengo que entregar en ciertas horas. Pero ¿qué pasa? Si en ese inter no planifiqué, no hice como debería la comunicación, pues bueno, me va a llevar más tiempo, ¿no? Y bueno, repito, es Habacuc 2:3. ¿Ya lo tienen? Dice, tardará un poco en cumplirse, pero tú no te desesperes. Aún no ha llegado la hora de que todo esto se cumpla, pero puedo asegurarte que se cumplirá sin falta. Amén. Como sabemos, subrayenla, guárdenla. ¿Por qué? Porque estamos hablando de promesas y esto es algo que Dios nos está prometiendo. Amén. La última parte, pero puedo asegurarte que se cumplirá sin falta. ¿Ok? Yo no sé qué cosas necesitas que se cumplan ya. Yo no sé qué cosas necesitas que las tengas ya ahora en tus manos. En oración, algo físico. No sé, solo tú sabes, solo Dios conoce tu corazón, sabe lo que realmente necesitamos cada uno. Y esta parte justo lo que dice así, dice, tardará un poco en cumplirse. Aquí sí nos está como, pues, ¿qué les gusta? Advirtiendo, comentando, platicando. Pero dice, no te desesperes, ¿sale? Dice, aún no llega la hora de que todo esto se cumpla, ¿sale? Asimismo, con todo lo que hemos visto hoy en día en el mundo, Dios está cerca y es más que inevitable, incluso yo creo que, no, me voy a adelantar un poquito, mientras estaba leyendo esta charla, ¿no? Yo creo que a veces Dios nos pone como cosas eh, tan obvias y ahora con redes sociales es la manera como más, híjole, masiva de la comunicación que tenemos hoy. Ahora con la IA, que son cosas que se pueden inventar videos que parecen muy reales, híjole, entra la incertidumbre ahí, es el enemigo donde también trata de robarnos la paz. Pero ahora lo que ha pasado con terremotos, inundaciones, lluvias, digo,
ahora me queda muchísimo más claro lo que pasó en tiempos de Noé. O sea, ¿cómo puede llover tanto como para que se inunde toda una ciudad, todo aquello? Como, imagínate, para que pueda soportar un barco. Híjole, no sé qué más necesite ver el mundo, no sé qué más necesite ver la gente que no cree en Dios para que vea el poder que tiene de hacer lo que hace. No porque Dios nos odie, no porque Dios odie a la humanidad, sino que algo tiene que hacer para que despertemos. Y hay naciones que han tenido malos comportamientos, que han tenido, pues híjole, un corazón erróneo hacia Dios, que han faltado el respeto. Y algo muy simple que es como no es el castigo, como pues sí, consecuencia tal vez, ¿no? De los actos, ¿no? Desobediencia tal vez, de que si como nación no nos ponemos las pilas, no oramos por nuestros presidentes, por nuestros gobernantes, pues híjole, aquí no es como que unos vayan a pagar, todo es parejo, y tú y yo nos toca esa parte de seguir orando, de seguir como pues compartiendo esta parte, amén. Y en esta parte de aquí dice, el silencio no cancela la promesa. Seguimos estando como en esta parte de que no sentimos, no escuchamos que haya algo que se esté moviendo a nuestro favor, pero no significa que eso no nos va a llegar la bendición, no se va a cumplir la promesa. Amén. Y en esta parte, en Isaías 55:11 dice, lo mismo pasa con mi palabra cuando sale de mis labios, no vuelva a mí sin antes cumplir mis órdenes, sin antes hacer lo que yo quiero, ¿ok? Y en esta parte es lo que dice aquí, o sea, no va a pasar algo sin que antes se cumpla, ¿sale? Dios no es mentiroso, Dios no es alguien que hable por hablar, por tratar de apaciguar tal vez la emoción de la humanidad, ¿no? Y lo vemos desde la Biblia de los antepasados, ¿no? O sea, ¿qué era lo que pasaba cuando, eh, igual, yo siempre te voy a hablar de Moisés, ¿qué pasaba incluso cuando ya habían sido liberados, el recorrido que hicieron? Dios siempre estuvo cuidándolos durante la noche, durante los días, y esa parte no es como la parte que dice de que clama a mí yo te responderé, lo vemos hoy en día también. Tal vez no han pasado, o yo creo que en estos tiempos se ha, tal vez, no sé, calmado la forma de en cómo se ora o cómo vemos los milagros hoy en día, como tal vez lo describimos en la Biblia, ¿no? Pero digo, aquí en este versículo dice, no vuelve a mí sin antes cumplir mis órdenes. Entonces, confiemos en esta parte de que las palabras o las promesas que Dios ha hecho y nos ha dado para ti y para mí, se van a cumplir. Amén. Hay otro versículo, por favor, que quiero que me acompañen, que está en Salmos 31:1, ¿ok? Aquí es como un himno de David. Y en esta parte está muy pequeño, está muy sencillo. Dice, Dios de Israel, tú eres un Dios justo, no me dejes pasar vergüenzas. Sálvame, pues confío en ti. ¿Ok? Aquí yo creo que la forma en que está clamando David es como, yo sé que tú eres un Dios que va a respaldarme, yo sé que tú eres un Dios que va a justificarme frente a los hombres, frente a todo. Y yo creo que esa parte que dice, no me dejes como pasar vergüenza depende de la situación. Yo creo que a veces eh, día a día lo que nosotros escuchamos o vemos, eh, nos sentimos avergonzados porque a veces compartimos de Dios y la típica de que los demás ven y no creen y ¿qué pasó con tu Dios? No que orabas, no que Dios cumplía, Dios que no esto. Y es la parte en la que nos podemos sentir que Dios está en silencio, es como que Dios, si me estás escuchando, si estoy llorando bien. Y es ahí donde entra el enemigo sigilosamente a ponernos en duda, a ponernos cómo se está pensando qué estamos haciendo, qué no estamos haciendo, amén. Y esta parte al final dice, sálvame, pues confío en ti, amén. ¿Cuántos tú y yo seguimos confiando y seguimos poniendo nuestra fe en Él y declarando que al final se va a hacer la voluntad de Dios, amén? Otro punto que te quiero comentar dice, esperar también es obedecer, ¿sale? En esa espera, híjole, ¿qué tanto estamos esperando? Volvemos a lo mismo. Si ahorita Dios está poniendo qué cosas requieres o estás pensando o estás anhelando, qué cosas se han cumplido, qué otras cosas no.
no sé, ponte a pensar o ya que estés en casa, piensa hoy bien qué es lo que quieres y ponte a pensar un poquito en eso, qué realmente estás esperando con una buena actitud, qué cosas estás esperando con una buena mentalidad o que, que realmente no estás pidiendo de manera correcta, solamente como por pedir, en esa como impaciencia, en esa pues desesperación de quererlo tener ya, ¿sale? Eso te lo dejo de tarea, escríbelo en tu cel, escríbelo en una libreta, no sé qué, hay cosas que realmente estás esperando, ¿ok? Porque dice, esperar también es obedecer. Desde las charlas anteriores, todo lo que hemos visto, ha hablado justo de eso. Yo creo que el saber acercarnos realmente a pedir las cosas de Dios, cómo lo estamos haciendo, si nos estamos arrodillando, si es una situación de vida o muerte para que realmente lo necesitemos, no sé si me voy a entender con esto, ¿sale? Y para complementarlo, vamos a leer este versículo. Este está en Salmos 27:14. Dice, por eso me armo de valor y me digo a mí mismo, pon tu confianza en Dios. Sí, pon tu confianza en Él. Amén. Obviamente en esa parte dice, por eso me armo de valor. También es de valientes, es de tener valor, el esperar, de saber resistir y aguantar. ¿Por qué? Porque pues no es muy difícil, yo creo, que saber cómo o dónde debemos actuar y cómo debemos esperar, estar como sigilosamente, pero en ese inter, híjole, pueden pasar muchísimas cosas. Tomar una mala decisión, reaccionar desde lo natural, pero al final dice, y me digo a mí mismo, pon tu confianza en Dios, ¿ok? Así que en alguna situación que de repente tú estés esperando y veas que no se cumpla tal cual como lo quieres, no es porque no sea así, no es porque Dios no te esté escuchando, no es porque este ocupado no te lo quiera dar, sino que recuerda que nos está formando, amén. Y al final recuérdate de que sí, pongo mi confianza en Dios, ok, no está pasando, pongo mi confianza en Dios. No es mi voluntad, va a ser la de Él, ¿por qué? Porque sé que va a ser algo que me conviene muchísimo más, que a veces no imaginamos las cosas, somos de repente tan conformistas que es, recibo esto ya, sí, o sea, como para ya sentirme que recibí algo, sentirme que lo obtuve porque era algo que estuve trabajando, era algo que estuve deseando, pero realmente era eso, y a veces nos engañamos a nosotros mismos como disfrazando todo aquello, ¿no? A veces de que Dios no era eso para ti, pero si no aprendemos a soltar y a esperar en Dios, todo lo que sigamos viviendo de hoy en adelante va a ser así, amén. Y yo creo que esta parte es como muy importante, interesante de saber cómo esperar en Dios, ¿ok? Aquí te puedo hablar de la fe, aquí te puedo hablar sobre oración, y son cosas que hemos hablado en charlas anteriores, ¿sale? Pero aquí obviamente lo que Dios está y que hoy quiere que entendamos es de que nos sigue formando, ¿sale? Pese a los años que sigamos o hayan estado en el cristianismo, yo creo que incluso mis papás, los líderes que ellos han tenido, es una formación continua. Yo creo que jamás vamos a dejar de aprender, jamás vamos a dejar de decir, yo ya sé todo de Dios, yo ya sé toda la Biblia, yo ya sé cómo actuar. Yo creo que no que sea imposible, pero al Espíritu Santo no es algo que se le pueda aprender, no es algo que se le pueda dominar o manejar a nuestro favor, porque al final el Espíritu Santo es quien transforma, es quien unge, es quien da todos esos dones, promesas, talentos, y que tú y yo no imaginábamos que teníamos o realmente no sabíamos que íbamos a tener esto. Hoy en día, digo, el pasado, todo ya quedó atrás, pero si te fijas que tanto has caminado hasta hoy en día, cosas que pensabas que necesitabas y realmente te diste cuenta que no, oraciones que no fueron contestadas y que después de ciertos años, meses entendiste el por qué no las tenías o no las tienes. Eh, Estamos ya a mitad de año, ¿ok? ¿Cómo ha sido tus primeros 6 meses en tu trabajo, en lo personal? ¿Qué ha pasado? ¿Sale? Yo creo que todavía esto no se acaba hasta que se acaba. Y usualmente lo que decíamos, ¿no? Cuando tenemos una meta o pensamos, las metas sí es por mes, por año, pero las metas son por día. Obviamente, gracias a Dios, tú y yo, tú estamos aquí sentados disfrutando de este día, del sol, de la lluvia, eh,
Ayer estuvo súper raro, se formó un arco iris. Por un lado está súper nublado, por el otro sale el sol. Y son cosas que realmente valen la pena vivir. Si no salimos, si no esperamos, si no volteamos arriba y todo el tiempo estamos viendo abajo, nos vamos a perder de muchísimas cosas que Dios tiene preparado para nosotros. Hay varios personajes que te voy a mencionar que Dios me traía como en mente sobre esto de la paciencia, de saber esperar. Eh, Uno de ellos es Job. Si nos ponemos a leer o a descubrir todas las cosas que vivió Job, pues fue un hombre que sufrió como no tiene ni idea. Fue un hombre que fue fiel incluso a pesar de las circunstancias, de que, híjole, no había momento en el que dijera ya no vas a tener esto, o Dios pensaba que le quitaba eso. Puede que sí sea Dios, pero Dios seguía gozándose como era su corazón hacia él. Eh, en esa parte dice que perdió toda su riqueza, perdió su familia, perdió absolutamente todo y su corazón seguía tratando de estar fiel pese a todo. Tal vez en la enfermedad, imagínense estar viviendo, no tener absolutamente nada, ¿sale? ¿Cómo hubiéramos reaccionado hoy en día tú y yo? Hubiéramos ya soltado la toalla. ¿Qué pensamientos hubiera llegado a nuestra mente si decir no tengo nada, qué sigo haciendo acá, ¿no? Y el enemigo, lo que te decía, trata de meterse tan sigilosamente que ha logrado con mucha gente del mundo que provoque eso, amén. Pero si volvemos a lo mismo, si tú y yo principalmente no conocemos a Dios, no nos acercamos, no vamos a conocer las promesas que Dios tiene para nosotros. Si no leemos la Biblia, si no nos acercamos, no voy a conocer a estos personajes porque con algunos nos podemos identificar. ¿Sale? Es un manual de vida que curiosamente, que pasó hace más de 2000 años, hay cosas que se siguen reflejando hoy en día, no sé si se han dado cuenta, ¿sale? Y al final Dios sabe en qué momento va a venir, en qué momento va a mandar a su hijo. ¿Por qué? Porque las señales se siguen cumpliendo. La promesa, lo que vimos en Isaías, no hay nada que no se cumpla, no hay nada que yo diga que no se va a cumplir. Entonces, híjole, es estar como más todavía atentos, no impacientarnos por decir, estoy viendo esto, se está cumpliendo, quiere decir que se va a venir, quiere decir que tengo que hacer esto, lo voy a hacer, o sea, no. Y a veces podemos confundir la paciencia con no hacer nada o quedarnos con me voy a quedar quieto y a ver qué pasa. ¿Por qué? Porque el domingo Isaías me dijo que tuviera paciencia, entonces tengo que esperar a que eso se cumpla. No, pero sin ninguna acción no hay ninguna reacción, ¿estamos de acuerdo? Simplemente es saber esperar y yo creo que se siente, ¿sale? Hay muchas cosas que obviamente yo le sigo pidiendo a Dios. Digo, Dios, no quiero tomar una mala decisión, algo que te puedo compartir y que este año para mí es lo que yo he estado trabajando y digo, Dios, perdóname, tal vez es en la parte económica. ¿Por qué? Porque no he sabido tal vez ser un buen administrador, me desespero de repente o tomo malas decisiones, o no era el momento de comprar ciertas cosas, no sé. Y ahí, ¿qué pasa? Dios me está formando, ¿ok? ¿Por qué? Porque el día de mañana, ok, para aprender hay que equivocarnos, obviamente no caer y con la misma o no tropezar con la misma piedra, amén. Otra parte, otro hombre que te quiero platicar es sobre Abraham. ¿Cuántos conocen a Abraham o recuerdan de él? Obviamente, esperar en las promesas, dice que esperó más de 25 años. Eh, Simplemente una de las promesas para su hijo Isaac. O sea, imagínense, obviamente Abraham ya era una edad avanzada. eh, Antes vivíamos, perdón, más bien antes se vivía de más años, los tiempos cambian. Por esta parte, la promesa que Dios le dio a Abraham, yo creo que también él se sacó de onda de decir, ¿cómo lo voy a tener si ya pues también mi esposa, yo? Pero al final Dios es el que sabe y Dios es el que tiene poder. Y si nosotros ponemos duda a lo que Dios nos dice, no se puede cumplir nada. ¿Cuántos están de acuerdo en eso? Yo creo que a veces es esa parte también. Dentro de esa paciencia que a veces nosotros decimos que tenemos, si dudamos es como decir, a Dios no te estoy creyendo, no estoy confiando en ti, no estoy poniendo mi fe, mi esperanza en esa parte, ¿sale? Y todo lo que comenzamos a tener paciencia un día, dos, una semana, un mes, híjole, todo ese trabajo que llevamos al final, por un día, por algo que vivimos, todo es como un trabajo no bien hecho, echaste todo a perder
por solamente haber dudado, imagínense. No es algo fácil, no digo que no, por eso al final en la oración, el estar en la relación con Dios es quien nos va a ayudar, el Espíritu Santo a estar como a día a día, a seguir como esperando conforme a su voluntad, amén. Dos personajes más rápido, José y David. José, aquí yo lo puse como entre paréntesis, el perdón y el propósito. Imagínense, una persona que sus hermanos, ¿cómo se dice? Pues sí, lo vendieron, terminó como esclavo para que al final se voltearan los papeles de una manera increíble y al final fuera, ¿cómo se dice? El hombre, por decir, pues más bendecido, amén. Tener ese valor de perdonar incluso por lo que le habían hecho. Pero ¿qué pasa? Si eso no hubiera pasado en ese entonces, no hubiera tenido el propósito que iba a ser más adelante. ¿José lo sabía? No creo. ¿Sale? Pero al final la relación que tuvo con Dios fue, híjole, persistir, lo que vemos la primera palabra, seguir confiando en Dios pese a las cosas. Y al final Dios nos va a sorprender. ¿Cuántos confían en eso? Dios nos va a sacar de esa esclavitud y ya nos sacó. Simplemente es creerlo en esa parte. Amén. Seguir confiando de que ya no estamos así, de que las maldiciones generacionales que traíamos ya se cortaron. Amén. Ya tenemos una generación nueva, un linaje real, un ADN que Dios ya nos cambió y todo eso aquello que cargábamos, ya no más. Entonces, el día de mañana, ¿cuándo va a pasar? No lo sé. Si este año, el año que viene, no lo sé. Pero yo estoy seguro que hay cosas que Dios sigue cumpliendo, sigue trabajando en nuestras vidas. Hay cosas que, lo que decía, yo creo que nos pasa a todos. Dios, quiero esto, pero sí lo necesito ahorita, después, y se va a cumplir. Y yo creo que va a ser mucho mejor de lo que yo quiero o veo. Amén. Y bueno, aquí en esta parte dice Dios, perdón, aquí hubo un pequeño error en las palabras. Dios trabaja aun cuando no lo ves. Amén. Incluso mientras dormimos, Dios nos sigue cuidando. Mientras vamos de camino a nuestro trabajo, Dios nos sigue cuidando. Y esta parte, nuevamente, tenemos que confiar en esa parte que Dios sigue trabajando aunque no lo veamos. Amén. No podemos dar pie a esas cosas que no vemos físicamente o en lo espiritual. Hay muchas cosas más que se mueven que obviamente no vemos físicamente. Pero híjole, yo creo que si Dios nos dijera de que si supieras realmente de cuántas cosas te he librado, no me estuvieras reclamando, no estuvieras poniéndote en duda de que hay cosas que nosotros no vemos y para nosotros es muy fácil decir Dios, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Amén. Y en este versículo en Juan 11:40 dice, Jesús le contestó, ¿no te dije que si confías en mí, verás el poder de Dios? Entonces, si no confiamos, realmente no confiamos o no sabemos que tenemos a un Dios todopoderoso, ¿qué piensan ahí? O sea, aquí es como, y parece como que ya la habéis dicho, o sea, ¿no te dije acaso? O sea, ya se te olvidó lo que te dije hace tiempo, hace 5 minutos, hace una semana, las prédicas. Híjole, todo su equipo que tenía, al final sabemos la historia, cómo terminó todo, ¿no? La predicación que dio también la pastora al final de que no todos tuvieran una muerte, pues decir bien o bonita o así, pero al final, imagínense, saber quién ya te va a traicionar, saber quién sí va a estar contigo, saber, perdón, quién te iba a negar. Y a pesar de esto, o sea, no te dije que si confías en mí verás el poder de Dios. Nuevamente otra vez, ¿cómo sabemos o cómo poder bajar el poder de Dios? Híjole, nuevamente en la palabra, en la oración. Híjole, te voy a contar algo rápido, algo que pasó en el trabajo. Obviamente no lo expusieron pues abiertamente, pero hubo un chico que realmente estaba muy pequeño, desconozco su edad, tenía problemas obviamente tal vez pues de salud, familiares, pues personales, ansiedad, y pues bueno, él solito decidió, pues bueno, partir antes, amén, y dices, realmente qué está pasando más con la juventud ahorita,
y que ahorita, bueno, tal vez se ve un poquito más, ¿no? Antes eran, o por decir, si hay estadísticas que decían que ya era gente ya tal vez mayor de 40, 50 años, que realmente pues la vida que vivieron pues no fue la correcta y por X o Y razón pues bueno pasaban estas cosas. Por de ciertos años para acá, de 5 o más, la estadística que se muestra de que los jóvenes eran quien ahora estaban como cambiando esa parte, ¿no? Esto porque lo que les hablaba ahorita, las generaciones que tenemos o que existen por nuestros papás, los papás de nuestros papás, cómo se manejaban antes las cosas, ¿no? Los tiempos no siguen siendo los mismos, eh, la forma de vivir en la escuela, en los trabajos, todo va cambiando y la educación que se da en casa no ha sido la correcta, menos que se incluya a Dios en esa parte. Eh, Híjole, y te puedo seguir diciendo cosas, ¿no? Pero, ¿qué está haciendo falta realmente? Digo, imagínense si se tuviera la bendición de que en los trabajos incluir esta parte si realmente son trabajos inclusivos, ¿por qué no meter esta parte a quienes lo deseen tomar? Aquí nadie se obliga a acercarte, ¿no? Pero hay quienes necesitan hablar, quienes necesitan ser escuchados y, híjole, es importante esta parte y no dejarlo como, pues, desapercibido, ¿no? Si tú conoces a alguien de repente que se encuentra en alguna situación, pues bueno, simplemente orar, ¿sale? Nosotros no vamos a convencer a nadie, nosotros humanamente no tenemos el poder, pero lo podemos hacer a través eh, del Espíritu Santo, amén. ¿Por qué? Porque también fue una promesa de Jesús también antes de ir, de que harán mayores cosas de las que yo hice ahí. Entonces imagínense, tenemos el poder de sanar, tenemos el poder de liberar, tenemos el poder de hacer muchísimas cosas. Entonces a mí me alegra esa parte y no tenía mucho contacto con esta persona porque era de otra área. Yo solamente cuando dieron la noticia, pues los que sabían un poco más, pues daban ahí el comentario, ¿no? Entre pasillos. Y pues es muy triste esta parte, ¿por qué? Porque no existe esa paciencia, ¿sale? No existe esa parte de sentarse, mucha gente la llama, ahí se me fue, um, lo que hacen en yoga de repente como meditación, ¿no? Eh, Meditación o desconectarte de no sé qué. Al fin de cuentas, sabemos que la oración hay poder, ¿sale? Y si no tenemos esa comunicación realmente con nuestro Dios, o nuestra familia, o amigos que realmente tengas esa confianza, es muy fácil que el enemigo te ponga un espejo y hablarte todo lo contrario de lo que eres o es esa persona para Dios. Una persona bendecida, una persona planeada, una persona con propósito, híjole, tantas cosas y el enemigo está tomando ventaja sobre eso. Entonces, en esta parte de aquí, el ser impacientes o tener la paciencia, híjole, es una línea yo creo que muy delgada en no saber cómo actuar en eso. Amén. Y en esta parte, perdón, a ver si se quita el audio. ¿Se quita? Ok, gracias. Perdón por el audio, no se quitó. Aquí sí vemos es un pequeño semáforo. Eh, Obviamente los que manejan sabemos que no podemos avanzar en rojo o muchas veces que el amarillo le piso para alcanzar a pasar, pero realmente es prevención, ¿ok? Digo, yo no manejo, pero digo, también yo no voy a pasar por las líneas peatonales y yo sé que en naranja y menos aquí en México, ¿no? Pero ¿qué pasa aquí? Yo creo que hay un semáforo de Dios, un semáforo espiritual que nos indica cuándo es momento de avanzar, ¿sale? Cuándo es momento de retroceder, no, estaría lógico, pero un momento incluso para estar en alto. ¿Por qué? Porque entre el rojo y la prevención es nuestra formación, ¿sale? Dios no es que no esté funcionando el semáforo, no es que no esté eh, funcionando correctamente, de que, oye, ya se está tardando, ya me quedé muchísimo tiempo en el rojo, en el, ¿cómo se dice? En el amarillo, estoy como todavía aquí, si me paso, no me paso. Es mejor detenerse antes porque no sabemos cómo vienen los del otro carril.
Y pues bueno, accidentes yo creo que todos hemos visto, espero que no hayas tenido tú ninguno, pero nos impacientamos por esperar el verde de avanzar, nos desesperamos por querer cruzarnos ese rojo o ese amarillo. ¿Para qué? Pues para alcanzar a pasar. Pero sabes que a veces es mejor detenernos, estar quietos y estar atentos, ¿sale? Nuestra mirada en ese verde. ¿Y quién es ese verde? Que significa es Dios, Jesús, amén. Porque Él nos va a dar el momento exacto. Yo creo que es algo que se siente, es algo que podemos ver, de dar ese paso de fe, de decir, ok, es momento y las cosas se van a dar, ¿sale? ¿Por qué? Te comento, algo que yo estaba aprendiendo este año, incluso desde el año pasado, es esa parte de la economía. Digo, Dios, otra vez, ¿por qué? ¿No? Entonces, decía, a ver, no era momento de hacer ciertas cosas, tal vez, y aún así Dios, gracias a Dios, me ha bendecido, me ha demostrado cómo hacerlo, cómo no hacerlo incluso, pero es esta parte, ¿sale? En esa paciencia de seguir esperando el rojo, no adelantarnos si vemos un amarillo, no es como alcanzar a pasar, porque no sabemos del otro lado quién pueda venir y esa persona es el enemigo y nos pueda llevar de corbata. Amén. Eh, y en esta frase que te quiero compartir dice, no te muevas antes de tiempo, Dios no ha terminado. Amén. No... Y lo que te decía, a veces podemos confundir la paciencia con no hacer nada, o la paciencia que se vuelve un poquito cruzando la línea en impaciencia por querer decir ya, porque siento que no estoy haciendo nada, pero no, en ese inter, ¿qué te recomiendo? Estar en oración, realmente detallar lo que hemos visto con el pastor Adán también, eh, lo de los lunes, jueves, en las mañanas. O sea, realmente planeamos las cosas. Yo me he dado de topes también que digo, si hubiera, ¿no? La famosa palabra, si hubiera, varias cosas hubieran sido diferentes, ¿no? O no hubiera malgastado tanto esto. Híjole, pero Dios nos sigue dando oportunidad. Dios es un Dios de oportunidades. Dios es un Dios misericordioso que a veces sigue ahí como alentándonos y viéndonos cómo seguimos equivocándonos, pero lo hace con amor incluso, ¿no? Al final depende de nosotros, no depende de nadie más. Y si en ese semáforo estamos tú y yo eh, queriendo avanzar eh, híjole, sin un plan, solamente por desesperados, híjole, volvemos a caer en lo mismo. Entonces, de estos 6 meses estamos a mitad de año, podemos hacer un borrón y cuenta nueva, así que esta parte de acá quiero compartirte también. Creo que ya se acabó. Bueno, creo que no se puso la diapositiva, una disculpa. Pero hay una frase que me gustó mucho que quiero compartirla que dice, Dios ha escrito tu nombre en lugares donde tus pies aún no han pisado. Amén. Así que, ¿qué quiere decir esto? Seguir caminando, siendo precavidos, siendo pacientes, con humildad, con una sabiduría que solamente Dios nos la puede dar. Amén. Yo creo que hoy en día lo que vemos justo, lo que está pasando en nuestros trabajos, queremos todo ya, queremos todo rápido y sí, hay cosas que si no nos vemos no se van a cumplir, pero hay que pedirle a Dios mucho discernimiento, mucha paciencia, porque no todo lo que brilla es oro, no todo lo que vemos como riqueza nos conviene y es lo que Dios nos quiere evitar, ¿sale? Que sigamos perdiendo más tiempo, que también no sigamos en esta zona de confort, pero no tomar decisiones que no nos conviene, vaya, o pues sí, como por estar como presionados, ¿sabes? Eh, y pues bueno, este es la última frase con la que quiero terminar. No te muevas antes de tiempo, Dios no ha terminado, ¿ok? Sigue pensando realmente qué es lo que sigues anhelando, sigues esperando, sigues orando y no te impacientes, ¿sale? Con este último versículo también. Eh, sí, mira, aquí está, perdón. Si le quieres tomar fotito o escribirla. Eh, lo que le decía a Juan, no te dije que si confías en mí verás el poder de Dios. Así que yo te quiero retar a esto, a que sigas confiando en Dios, a que sigas poniendo tu fe, tus ganas, tu pasión, tu compromiso, porque volvemos a lo mismo, podemos seguir hablando
describirte cuántas promesas, el propósito que tienes, lo amado que eres, ya lo sabes, ¿sale? No hay que volver a decaer en esa parte y comenzar a dudar, es que yo me siento, ya, es momento ahora sí de tomarlo eso, tomar esa promesa y continuar, decir, Dios, estoy esperando esa parte, estoy esperando tu luz verde, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a llevar a cabo ahora? ¿Sale? Si lo hacemos en nuestras fuerzas, va a ser más lento, va a ser más cansado, pero si ponemos a Dios en esa ecuación, va a ser muchísimo más fácil, amén. Así que hoy grábate esto, tómale foto, llévalo en tu corazón hoy, piensa realmente lo que queremos lograr, lo que queremos trabajar estos 6 meses, si realmente es lo que queremos o es lo que estamos viendo solamente por arriba de la bardita, y que el Espíritu Santo hoy nos redarguya, nos ministre nuestro corazón y pongamos realmente sobre los pies en la tierra y decir, ¿qué necesito, Dios? ¿Qué realmente necesito para primeramente tener esa paz en nuestros corazones, estar bien a mi alrededor, sentirme bien y principalmente estar bien contigo, Dios? Amén. Así que cierra tus ojos. Padre, hoy te damos gracias, Dios, por este domingo, Dios. Gracias por esta charla, Padre. Gracias porque dentro de todo lo que vemos hoy en día, Dios, todo el caos, Señor, toda la incertidumbre, toda la maldad, todo aquello, Señor, que el enemigo ha tratado de tomar ventaja, nos impacientamos, Dios, nos inquietamos, Padre, nos desesperamos, Señor, en tal vez no ver tu respuesta, Señor, en nuestras vidas, Padre, no ver oraciones contestadas, Dios, pero hoy declaramos, Dios, que ponemos nuestra confianza en ti, Dios, que sabemos, Dios, que eres un Dios todopoderoso, Padre, y perdónanos por dudar, perdónanos, Señor, por no confiar, Dios, por tener ese pequeña duda, Señor. Y tu palabra lo dice, si tuviéramos fe como un grano de mostaza, Padre, pudiéramos decirle a esa montaña, muévete, Padre. Y hoy así lo declaramos, Señor, hoy nos adueñamos de esa palabra, Padre, y declaramos, Señor, que tú, Señor, cumplirás tus promesas a tu tiempo, Padre, Señor, que tú no hablas, Señor, por hablar, sino que cada palabra, cada promesa que tú has dicho se cumplirá conforme a tu voluntad, Padre. Enséñanos, Señor, a guardar nuestra mente, a guardar nuestro corazón, nuestra boca, Señor, nuestras actitudes, Padre, y como siempre oramos, Padre, danos dominio propio, Señor, sobre nuestra persona, Dios. Calla, Señor, nuestras bocas, Señor, cuando tengamos que callar, Padre, Señor. Levanta, Señor, físicamente, Señor, espiritual y, Señor, y mentalmente cuando estemos decaídos, Padre, pero no nos dejes caer, Padre, en todo aquello de repente que vemos a nuestro alrededor, Señor, y declaramos, Señor, que tú hoy estás con nosotros, Señor, que nos acompañas en cada paso, Padre, y que lo que veamos en ese semáforo, Padre, que cuando podamos sentir y ver, Señor, ese verde tan claro, Señor, que sea una señal, Señor, que no hay duda que eres tú, Dios, que no hay duda, Señor, Espíritu Santo, que nos alientes, que sentamos ese empujoncito para dar las cosas, que no confundamos, Señor, que no es fe, Padre, pero, Señor, ayúdanos a separar todo aquello, Señor, que hemos crecido, Señor, por comodidad, por costumbre, Señor. Hoy cancelamos, Señor, si hay cosas, Señor, maldiciones generacionales que nos siguen alcanzando, Señor, hoy las cancelamos, Padre. Declaramos que hoy en adelante somos personas libres, somos personas, Señor, bendecidas, Señor, que queremos ver tus promesas, Padre. Y hoy la tomamos, Señor, en nuestros corazones, en nuestra mente, Dios, y sabemos, Señor, y confiamos, y gracias porque tú nos sigues transformando, Padre, y eso es porque nos sigues amando, Señor, de una manera incomparable, Dios. Gracias porque cambia, Señor, nuestro físico, Padre, nuestra mente, nuestra forma de pensar, Señor, y principalmente nuestro espíritu, Dios. Perdónanos por todo aquello, Señor, que te reclamamos, Señor, que nos quejamos, Dios, pero Dios, ayúdanos, Señor, a seguir confiando, Señor, a tener el carácter de Jesús, Padre, y que podamos salir aprobados el día de mañana, Padre. Te damos gracias, en el nombre de Cristo Jesús, amén, amén y amén. Y pues bueno, espero que esta palabra hoy haya sido de bendición. Los que están en línea igual, les mandamos un abrazo, bendiciones, y nos vemos la próxima semana. Que estén bien, Dios los bendiga.